Noticia de último minuto, Blake Lively saca su denuncia enmendada y déjenme decirles que está totalmente arruinando su caso. Fantasía, todos los detalles en este episodio especial de Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da mucho gusto saludarlos y estoy haciendo este episodio ya algo tarde el día de hoy porque apenas salió esta denuncia enmendada de Blake Lively en donde iba a agregar varias cosas, iba a dar un poco más de detalles. Aquí rápidamente estuvimos haciendo unas primeras impresiones de 169 páginas, señoras y señores, es lo que ella lanzó. Y pues bueno, tengo para ustedes varios de los puntos de lo que ocurrió. Entonces vamos a empezar. Pues Blake Lively nunca firmó su contrato con SAG-AFTRA, la agencia de actores que la protege. Entonces vamos a empezar por ahí nomás, ¿ok? Entiendan ustedes, ella no firma este contrato, sin embargo tiene muchas quejas y demandas, como si sí lo hubiera firmado. Tampoco hay quejas de Sony, tampoco Sony está demandado, hay intereses de por medio, entonces Sony, que es la empresa que está viendo todo este proyecto, nunca estuvo involucrado. Entonces también eso está extraño. Estuvo involucrado cuando Blake Lively fue a amenazarlos para que saliera su corte de la película, pero no antes. Entonces quiero establecer estas dos cosas y manténganlas claras mientras vemos todos estos puntos, ¿ok? Bueno, lo más importante es no hay evidencia alguna. Todo es alguien dijo, rumores, especulaciones. Básicamente lo que Blake Lively está diciendo en esta denuncia enmendada es que había otras compañeras en el set, actrices, que estaban incómodas con el comportamiento de Justin Baldoni. No hay ninguna evidencia, no hay mensajes de texto, todo es basado en las conversaciones que ella tuvo con estas actrices. Y ella básicamente deja como punto que todas las demandas que le hizo a Justin Baldoni en una lista, dice que las hizo por el bien de todo el cast, aunque eran totalmente relacionadas a ella. Por ejemplo, una de sus quejas es uno de los productores le enseñó el nacimiento de su bebé, que fue en agua, y le enseñó fotografías de su esposa teniendo al bebé, porque así es como lo iban a hacer en la película. Entonces una de sus quejas fue que no quería ver este tipo de contenido por parte de los productores porque era inapropiado, ¿ok? Entonces, para empezar, ella lo maneja como si fuera contenido altamente inapropiado. Creo que el nacimiento de un bebé es algo hermoso y la mayoría de nosotros no lo tomaríamos así. Además, según Justin Baldoni en sus documentos, le preguntó si querían verlo y ella dijo, sí, quiero ver eso, ¿ok? Quiero ver cómo nació. Estamos hablando del nacimiento de un bebé, entonces, bueno, cosas así, demandas que ella puso. Entonces ella está diciendo que puso todas estas demandas por el bien y la protección de las otras actrices que estaban en peligro. Básicamente, les digo parafraseando, todo está muy fresco, pero básicamente eso es lo que está diciendo, ¿ok? Mi opinión personal que yo veo es, Blake Lively estaba construyendo un caso. Blake Lively, ya vimos, tiene este comportamiento como lo hizo en Gossip Girl, de que pone veneno en todo el cast para que se vayan en contra de una persona. Blake Lively es muy cercana a Colleen Hoover, como hemos visto. Entonces mi teoría es, ella sabía que si Justin tenía problemas legales de este tipo, de las denuncias de lo que lo está acusando, iba a perder los derechos de los libros para hacer las películas. Entonces, qué casualidad que Blake empieza como a hablar con las actrices, ¿no? Que ella dice que ellas fueron a contarle, pero qué tal si ella empieza a hostigar, a tratar de mover las cosas, que ya hemos visto que hizo, o sea, yo no estoy diciendo algo así que nomás. Ella misma lo admitió a cámara que lo hizo en Gossip Girl, con otro actor. Entonces no es así como que digan, ay, esto jamás ella lo ha hecho. Ella ya ha hecho esto. Entonces, lo que yo veo, que ella está tratando de argumentar como defensa, podría ser incluso algo que la va a perjudicar. Porque basándonos en este comportamiento, es posible que ella haya querido hacer esto para construir un caso y para poder tomar los derechos de la película. Nuevamente, esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que sea la verdad ni nada por el estilo, lo quiero aclarar, pero así es como yo lo veo. Bueno, eso fue un punto. El otro punto también fue que dentro del artículo de New York Times se atacó mucho que cuando sacaron estas conversaciones de texto no había unos emojis que indicaban sarcasmo.
Entonces ella dice, no, es que cuando transfirieron los documentos de los mensajes de texto, pues no se veían los emojis. Entonces no lo sabíamos. Entonces estás admitiendo que metiste una evidencia sin un emoji. Un emoji implica contexto. O sea, si pones ojitos sarcásticos, lo que estás diciendo es sarcasmo. Y si tú quitas ese emoji, entonces lo puedes tomar como que es verdad. Entonces que casualmente no vieron que había emojis y que por eso se veía diferente, pero que aún así era evidencia de que sí había una campaña para destruirla, ¿no? Que sigue argumentando que había una campaña para destruirla. No tiene evidencia, no menciona a las actrices, no hay documentos, mensajes de texto que ya habíamos visto antes, sí están, que también son como cosas de gente diciendo a Justin Baldoni, protégete, asegúrate, busca a alguien que te ayude, o sea, que perdón, pero pues si tú ves a una mujer haciendo esto, ¿no? O sea, que está tratando de destruirte y destruir tu película en el set y contaminando a todos en tu contra, que alguien le diga, oye, protégete, pues a mí se me hace un buen consejo, la verdad, ¿no? Entonces, para mí eso no es evidencia de nada malo, es evidencia de cuídate, prepárate tanto tenían razón que pues bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, eso es básicamente así a grandes rasgos, primeras impresiones del documento. No tiene absolutamente nada. Señoras y señores, no hay nada. Esto acaba de salir. Les digo, a ver si se desarrollan más cosas, las seguiremos viendo, pero para mí no lo leo como un documento legal, lo leo como una novela de fantasía, lo leo como una historia de relaciones públicas que está tratando de rescatar lo que ya no es rescatable. Nosotros nos vamos con la verdad, con la evidencia. No nos está dando evidencia. Estaba diciendo que este documento era muy importante. ¿Dónde está? Último dato que también se me olvidó mencionar es que Jed Wallace, Jed Wallace es el que también la contrademandó, que también hizo un video de esto, ya está incluido en esta demanda como alguien que colaboró con Justin Baldoni para destruirla. Nuevamente, creo que ella se autodestruyó, creo que se sigue autodestruyendo. Seguramente el abogado de Justin Baldoni está ahorita tomándose un cafecito y leyendo esta telenovela mal escrita. No es un documento legal que para mí tenga el peso de lo que ella está acusando a Justin Baldoni. Recordemos que la acusación es muy específica, muy severa, de abuso, y hasta el momento no ha dado ninguna evidencia de eso. Para mí, esta demanda estaba construida para quitarles los derechos de la película, para que Ryan y ella los tomaran, Colleen Hoover se fuera con ellos y pudieran continuar haciendo otras segundas partes ya sin Justin Baldoni. Eso es mi opinión personal, lo que yo veo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. El día de mañana, ya que salgan más cosas, un poquito más estructurado, les haré otro video hablando de todo lo que va a pasar mañana, porque les puedo asegurar que los abogados van a contestar y que se va a armar un zanfarrancho aquí. Pero bueno, pues ya estamos en medio, estamos aquí todos juntos y pues vamos a seguir viendo hasta dónde llega esta situación. Pero pues hasta este momento Justin Baldoni va ganando. Sin duda está ganando la verdad. A mi parecer, hasta este momento Blake Lively no nos dio nada. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo el contenido que tenemos en Spotlight, y chequen también los videos que están apareciendo en pantalla para que sigan enterándose de todo el contenido de entretenimiento que les tenemos en este canal. Yo soy Man Cuevas, un saludo muy grande. Adiós.